Que el Señor les bendiga. Preguntándome acerca de la fe, es una costumbre cuando hablamos de la fe mirar Hebreos 11. Hebreos 11 habla de la fe y muchas veces decimos de memoria para nosotros lo que es la fe. Y aún si usted le pregunta a algún creyente, él dice, pues es la fe es la certeza de lo que se espera, a la convicción de lo que no se ve. Pero cuando uno mira este versículo, pues eso queda en el aire, porque puede la persona, cuando se habla de fe, tener fe en sí mismo, tener fe en sus propios pensamientos, o que al futuro las cosas van a ser mejor, pero es una confianza que queda sin fundamento. No hay garantía en un mundo como estamos, en un mundo que cambia constantemente, en un sistema que gobierna el mundo, que varía para bien o para mal, donde no hay seguridad de las cosas. Entonces, cuando uno mira la palabra acerca de la fe, pues ella misma nos va dando ejemplos de qué es verdaderamente la fe. Ese capítulo va armando las cosas para que entendamos qué es verdaderamente la fe. Y pues en este pasaje, la Biblia, en Hebreos 11, nos habla de numerosos ejemplos de héroes de la fe del Antiguo Testamento, o de la Torá más bien, ¿cierto? Que se destacaban hombres como Moisés, como Abraham, como Noé, como Isaac, ¿cierto? Como Jericó, la ciudad de Jericó que fue tomada, y ahí hubo una mujer, Rahab, una ramera, que escapó por las palabras, obedeciendo las palabras que esos hombres espías le habían dicho de que sería salvada si les ayudaba. Y ella obedeció y fue salvada. Entonces hay muchos ejemplos y la Biblia misma nos va aclarando qué es la fe realmente. Si verdaderamente es una fe en pensamientos positivos propios, o si la fe necesita estar arraigada a algo. La certeza debe de estar arraigada a algo muy fuerte. Y ella nos habla, Hebreos 11 nos dice en el verso 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. O sea que hay algo que la fe debe de tener, y es palabra. Y dice que fue la palabra de Dios la que creó el universo, y que fue creado de lo que no se veía. O sea, la palabra, Dios, es el único creador, y cuando salió su palabra, pronunció cosas que no se veían, pero por el poder de su palabra fueron creadas. Y cuando uno entiende esto, uno sabe que de Dios ha salido las promesas, de su boca salen las promesas para nosotros, sus hijos, para los hijos de Dios. Y aún para el que no conoce al Señor, también ha salido promesas para esa persona, para que se acerque, para que sea transformada su forma de pensar, sus pensamientos, y pueda vivir en armonía, en unidad con el poder de Dios, sin importar su condición de pecado. Todos somos y hemos pecado de alguna u otra manera. Nosotros los seres humanos siempre estamos comparando, y hay pecados más fuertes que otros, aunque la palabra de Dios lo dice, pero cualquier pecado, por pequeño que sea, nos aparta de la presencia del Señor. Entonces, la palabra que sale de la boca de Dios nos da seguridad, nos da firmeza. Son promesas que nosotros esperamos, son promesas que podemos guardar en nuestro corazón, son promesas que han salido de la boca de Dios. O sea, no son meras ideas, ni son ilusiones, ni conjeturas, sino que es algo real, algo verdadero, porque salió la palabra, salió de la boca de Dios, que alimenta nuestro espíritu, que alimenta el alma y nos fortalece, y a eso se llama fe. O sea, creer en obediencia a lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque esa realidad, esa palabra que salió de la boca, o esa palabra que pronunció el Señor con sus labios,
está fundamentada en Él, está fundamentada en alguien que no miente, en alguien que lo que dice lo cumple porque es un Dios que tiene todo el poder para hacer lo bueno, para bendecir a los que le aman, para bendecir a todo aquel que quiera acercarse a Él. Uno podría decir que la certeza, cuando la palabra de Dios nos habla de certeza, ¿cierto? Decimos que de memoria es pues la fe, la certeza, y la certeza muchas veces va en dos direcciones. Y yo lo veo como una forma a veces científica, ¿cierto? Que necesita ser vista, ¿cierto? Que requiere que el objeto que se espera sea visto. Pero hay otra fe o otra certeza que requiere o que no necesariamente tiene que ser vista. El objeto no necesaria tiene que ser visto. Las cosas que se esperan. Y es allí donde nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, entendemos, debemos de entender qué es la fe para nosotros. Porque la palabra de Dios, cuando la leemos, pues vemos la letra, la pronunciamos, pero no la podemos ver, la podemos sí oír la palabra que sale de la boca de Dios y que Dios nos la permite oír, escuchar para ser fortalecidos. Entonces tenemos certeza. ¿Por qué certeza? No por las cosas que estamos viendo. Tomás no creyó hasta no ver al Señor físicamente, aún con su cuerpo transformado. Él no creyó que hubiese resucitado. Pero el Señor le dice a Tomás, bienaventurados aquellos que sin ver creen. ¿Creen a qué? A las palabras, porque el Señor había dicho que Él iba a resucitar. Entonces, no por observación, no por observación sensorial debemos de creer a las cosas o tener fe, sino que tenemos fe es por la autoridad del sujeto que afirma las cosas, y en este caso es nuestro Padre Celestial, el cual no puede engañarse, es infalible en sus palabras, no falla, y Él no es hombre para mentir. Él es Dios verdadero, Él es la verdad, Él es la palabra que sale de su boca y nos afirma en ella para confiar, para creer que su palabra se cumplirá a favor de nosotros. Nosotros pues estamos en un mundo cambiante, un mundo que es inestable, un sistema que gobierna el mundo que no permanece, cambia, varía, y por eso necesitamos esa fe, pero no esa fe sensorial, no esa fe científica, no esa fe que necesita ser comprobada, sino esa fe establecida, arraigada en la palabra de Dios, porque de Él salió la palabra de bendición, la palabra de vida, la palabra de perdón, la palabra de restauración. De su boca salió esa palabra de amor que nos debe fortalecer y que debemos de estar confiados, aunque el mundo está en conflicto, entra en dificultades. Nosotros por la palabra tenemos fe en que su palabra nos guardará, en que su palabra cuidará de nosotros, en que por su palabra nosotros tenemos vida eterna. Pero Dios sí quiere que nosotros obedezcamos a esa palabra que salió de su boca. Entonces, hombres de Dios que habla la palabra en Hebreos capítulo 11, esos antepasados de Israel, se acreditaron, fueron acreditados, fueron dignos de alabanza, fueron dignos de buen testimonio precisamente por haber creído, o sea, obedecido firmemente a las cosas que no se veían. ¿Qué era lo que no se veía? Pues lo que Dios estaba diciendo, lo estaban escuchando, pero no lo veían. O sea, Dios le estaba hablando a Abraham de que de él iba a salir una nación grande. Pero Abraham no lo estaba viendo, pero sí lo estaba oyendo. Entonces él comenzó a actuar de acuerdo a esa palabra: sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, sal de ese lugar de idolatría, sal de ese lugar sucio donde yo verdaderamente no estoy allí, y ven y conóceme. Y Abraham empezó a caminar siendo un viejo,
siendo una persona de mayor edad, comenzó a caminar con el Señor, a obedecer a la palabra del Señor. Entonces, si miramos Hebreos 11, capítulo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que sale de la boca de Dios. Porque Él es firme, su palabra es firme. Entonces dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y comienza a hablar de muchos hombres, comienza a hablar de Abel. Abel fue llamado por el Señor Jesucristo, por Yahshua HaMashiach en Lucas capítulo 11, como un profeta. Porque cuando sus padres fueron desterrados, salieron del Edén por su pecado, por permitir que entrara lo sucio, por acceder a la voz de la serpiente, de Satanás, de engaño, fueron expulsados del jardín del Edén, donde estaba la presencia de Dios. Pero la instrucción que recibe Abel y Caín de adorar a Dios a través de los sacrificios. Entonces por eso se menciona a Abel, que ofrece a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, Abel sacrificaba cordero, derramaba sangre en el altar. Y esto, lo que él hacía, estaba dando testimonio de que era un hombre justo. ¿Por qué justo? Porque estaba buscando permanentemente la relación con Dios, estaba buscando permanentemente el ser perdonado delante de Dios. Recuerde que ese cordero no quitaba el pecado, sino que cubría el pecado, ¿cierto? Pero cuando vino Yahshua, Él quitó el pecado de aquel que se arrepiente. Entonces aquí Abel estaba hablando de ese futuro cordero que vendría y sanaría la tierra, a ese futuro cordero de Dios que es Yahshua HaMashiach, que usted lo conoce o conoció como Jesucristo, y que Él, por su poder, por su gloria, nos perdonó, quitó el pecado de nosotros y nos abrió la entrada a su reino, al reino de los cielos. ¿Cuándo? Desde ahora. Cuando nosotros muramos, tenemos entrada a su reino y nuestros cuerpos serán restaurados a como estuvo al principio. Serán transformados, dice la palabra del Señor. Y nos sigue hablando de otros hombres como Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte. Y dice la palabra de Dios que no fue hallado porque Dios lo traspuso, lo cambió de lugar. Y antes de que sucedieran estas cosas tuvo testimonio. ¿Cómo se obtiene el buen testimonio? Por obedecer la palabra de Dios. Hay creyentes que muchas veces llevan muchos años en el Evangelio siendo creyentes, pero su testimonio no es conforme a la palabra de Dios. O sea, no obedece o no se obedece a la palabra de Dios. Entonces Dios quiere eso. La fe es eso. La fe es obedecer a la palabra de Dios. Aquí va mostrando Hebreos 11 que la fe no es solamente un pensamiento o no es un mero pensamiento positivo, sino que la fe es obedecer a la palabra del Señor. Eso vamos viendo en Hebreos 11. Y nos habla también de hombres como Noé, en el verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Qué fue lo que Dios le advirtió a Noé? Le dijo que iba a llover abundantemente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese entonces, si usted lee Génesis desde el capítulo 6, o aún desde Génesis 1, la Biblia habla, la palabra de Dios habla de que no llovía en la tierra en ese entonces, sino que un vapor salía de la tierra, cubría la tierra, ¿cierto? Yo he visto, por ejemplo, en documentales acerca del Amazonas, y es increíble cómo del mismo Amazonas, en partes donde no llueve frecuentemente, en el Amazonas hay vapor de agua, y humedece toda la tierra y hace que esa tierra sea fértil, ¿cierto? Por vapores que salen de la tierra, manantiales que hay de aguas que son calientes y producen vapores, y esos vapores se van regando, se van abriendo, se van expandiendo en toda la selva amazónica.
y humedecen la tierra y hay vida en abundancia en esos lugares. Entonces lo que Noé no veía que era, no veía lluvia. Dios le estaba diciendo, va a llover, va a venir un diluvio que va a inundar la tierra. Por eso cuando usted lee en Génesis acerca de Noé, la gente se burlaba de Noé, porque muchos piensan que estaba metido en un desierto, que estaba metido en un lugar donde no llovía. No, no es de esa manera. Es porque un vapor de agua cubría la tierra, la tierra se humedecía de esa manera. Entonces nunca había llovido, pero dice de Noé en el verso 7 en Hebreos 11 que con temor preparó lo que Dios le había dicho. ¿Qué fue lo que Dios le dijo que hiciera? El arca en que su casa se salvase. Entonces, ¿qué hizo Noé? Obedeció. ¿A qué obedeció? A la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. ¿Qué manifiesta eso? Fe. Eso es fe. Obedecer a la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios que por esa fe condenó al mundo, o sea, por esa fe obediente condenó al mundo. Él construyó el arca y fue hecho heredero de la justicia. ¿Qué es justicia? Obedecer a la palabra de Dios. Eso es justicia. No nuestra propia justicia, porque el Señor juzga nuestra propia justicia. La justicia, cuando la palabra de Dios habla de hombres justos, es de hombres que se sujetan a la palabra de Dios en todo. Puede ser que usted no adultere, puede ser que usted no fornique, puede ser que usted no tome trago, puede ser que usted no fume, como muchos creyentes dicen, pero eso a usted no lo hace justo. Usted lo hace justo es verdaderamente el someterse a la palabra del Señor, creer en obediencia a lo que el Señor dice. Jesús es la fuente, Yahshua es la fuente de la fe, pues Él es la palabra misma, Él es el verbo que sale de la boca del Señor, Él es el verbo hecho carne. Entonces, Él es la fuente. Y Él nos dice en Juan capítulo 14, el que me ama, mi palabra guarda, o sea, mi palabra obedece, mi palabra ama. El que no me ama, pues dice la palabra de Dios que no obedece a su palabra. En Hebreos 11 vemos grandes ejemplos de hombres que murieron esperando que se cumpliese esa palabra. Dice en el verso 13 que murieron todos sin haber recibido lo prometido. ¿En dónde? En esta tierra. O sea, su vida humana no les alcanzó para recibir en esta tierra lo prometido. Pero así obra el Señor. Dios muchas veces tiene propósitos en nuestra vida, pero el propósito de Dios se extiende no solamente a nosotros, sino que se extiende a nuestros hijos. O sea, hay bendiciones de Dios que van extendiéndose a nuestras generaciones con una condición: obediencia a la palabra de Dios. Salomón era un hombre que tenía la promesa de Dios, era un hombre que tenía un padre que era rey, pero obediente a la palabra de Dios. Había sido un hombre perverso, un asesino, había sido un hombre que pues cometió grandes errores como ser humano, pero que entendió el perdón de Dios y la restauración del poder de la palabra de Dios, creyó a las promesas de Dios, a la palabra de Dios, y fue levantado. Y su hijo Salomón debió haber seguido esa línea, pero dice, creo que es en el libro de Reyes, en el capítulo 11, que él se apartó totalmente de Dios. O sea, su sabiduría en un momento ya no venía de Dios, sino que venía de su propio criterio, de su propio razonamiento, y fue allí donde él pecó contra el Señor. Entonces, Dios nos habla de acercarnos en obediencia a la palabra, en obediencia en fe, obedientes a la palabra del Señor. Dice en Hebreos 11, capítulo 13, que ellos miraban de lejos, lo miraron de lejos. O sea, de lejos es que lo tenían en su corazón la promesa que se cumpliría aún en su descendencia. Y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, ellos no amaban este mundo porque sabían que no era el gobierno de Dios, que hay un gobierno mejor, que aunque estemos en este mundo,
El Señor provee para toda necesidad en nosotros, pero que su corazón no estaba arraigado a las cosas de este mundo. Entonces dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, Abraham, pensando otra vez en su Ur de los Caldeos, dice que si hubiese estado pensando en ella, pues hubiese vuelto, allá estaban todas las comodidades. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos no era un hombre pobre, era un hombre rico, pero Dios lo enriqueció aún más porque fue espléndido con Dios. Fue sin egoísmo, sin tacañería, fue espléndido con el Señor en todo. Entonces, y el ejemplo está cuando él atiende a los ángeles que lo visitan. Fue espléndido con los ángeles, los atendió, sacó de sus fuerzas, la esposa también, y los atendió, pero también creía a las promesas de Dios, creyó a la palabra que salía de la boca del Señor. Entonces dice, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, Ur de los Caldeos, ciertamente tenían tiempo de volver, claro, podían haber vuelto, pero dice la palabra de Dios que anhelaban algo mejor, y esto es celestial, y así debe de ser nuestra vida, pensando en la palabra es la que nos fortalece, la palabra es la que nos hace ver y entender cuál es el verdadero reino. Jesús, Yahshua Hamashia, le preguntaron, Señor, queremos ver dónde vives. Y él les dice, bueno, las zorras tienen sus guaridas, ¿cierto? Y las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Por qué? Porque como decía alguna vez en la iglesia, porque Él no vino a establecerse en esta tierra. Esa es la causa, porque Él no vino a establecer su reino, Él no vino a establecerse en esta tierra, aunque sí vino a establecer su reino. ¿En dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón, para que entendamos lo grande y poderoso que somos nosotros al llamarnos Dios hijos. Entonces, Dios al llamarnos hijos nos prepara algo, nos tiene preparado algo mejor. Y así también será para nuestros hijos y para nuestros descendientes, siempre y cuando se sujeten a la palabra del Señor. Se habla de Isaac, se habla de Abraham en Hebreos 11, se habla de Jacob, que al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y así debemos de ser nosotros con nuestros hijos. Tal vez los vemos pequeños, pero debemos de bendecirlos, debemos de hacer que ellos escuchen que de nuestros labios sale bendición para ellos. Usted no se imagina las ataduras que rompemos sobre la mente de nuestros hijos cuando de nuestros labios sale bendición con nuestras palabras, no mirando la dificultad que tenemos al presente, sino mirando el poder de la palabra de Dios que se cumplirá en ellos. Por eso debemos de instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor, en el camino de la palabra de Dios, no en tradiciones. Eso no es, las tradiciones no son el camino a Dios. El Señor Yahshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad que es la palabra. Cuando oímos la palabra y caminamos en la palabra de Dios, estamos caminando en Él. Él es la puerta de las ovejas, Él es el que nos da bendición aún en esta tierra y también nos da vida eterna. Entonces, nos habla Hebreos 11 de grandes cosas, de las mejores riquezas que Dios nos da a través de su sacrificio en la viga de ejecución. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros ejercitemos. No basta leer la Biblia, hay que aplicarla, hay que actuar en ella. Muchos leen la palabra, como le decía Pablo a Timoteo, que no basta leerla, sino que hay que obedecerla. No basta solamente oírla, sino que hay que actuar en la palabra de Dios, actuar en obediencia y en el temor de la palabra del Señor, y es ahí donde nuestra fe se va ejercitando. Entonces, cuando seguimos mirando Hebreos 11, pues vemos cómo hombres de Dios se sostuvieron por la palabra, estuvieron viendo al invisible, se sostuvieron viendo, oyendo la palabra, pero
actuando de acuerdo a la palabra. Entonces dice que ellos en el verso 28 celebraron la Pascua. La Pascua es un sacrificio de un cordero derramando su sangre que iba a traer libertad. Y así fue. Dice que Moisés y los antepasados celebraron la Pascua y la aspersión de la sangre. Y nosotros somos ese resultado de libertad por causa de la sangre del Mesías. La Pascua es eso, trae libertad a nuestras vidas. Y la sangre trae limpieza a nuestra alma para que podamos permanecer cerca del Señor. Nuestra santidad no nos va a entrar al reino de los cielos. Usted puede ser muy santo, puede purificarse mucho, pero su santidad no, con su santidad usted no podrá entrar al reino de los cielos. Usted entra al reino de los cielos porque Yahshua es la puerta, porque Él es la puerta, porque Él es el camino, porque Él es la vida y porque Él es la verdad. Él cumple su palabra. Es por eso que nosotros tenemos vida eterna. Pero Dios sí quiere que nosotros hagamos esa buena obra de santificarnos en ese acto que fue la Pascua, que fue la aspersión de la sangre del Cordero sobre el pueblo, que estaba destruyendo al pueblo, los egipcios, pero ahora la Pascua, el sacrificio del Cordero, estaba destruyendo a los primogénitos de los egipcios, pero también estaba guardando a los primogénitos de los hijos de Dios en Egipto. Se habla de Rahab la ramera, dice que no pereció juntamente con los desobedientes. La desobediencia no trae vida eterna. Actuar en obediencia es fe. La palabra lo dice en Hebreos 11. Dice que estos hombres conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque fueron obedientes a la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos que mirar cómo caminamos con el Señor, mirar si verdaderamente la palabra de Dios está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Esa es la forma en que Dios se agradó de estos hombres. Dice la palabra de Dios que muchos apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Y eso hace la palabra de Dios en nosotros. Cuando creemos a la palabra de Dios, hay esa fe. Esa fe nos hace ser obedientes a la palabra del Señor, y es ahí donde sacamos fuerzas de las debilidades, de las cosas, de las situaciones adversas. Es allí donde somos verdaderamente fortalecidos en el Señor. Pero dice que se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos. Oh, qué contrario al pensamiento del mundo, ¿no? O aún de creyentes que no entienden lo que es la fe. O sea, la fe necesita actuar en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Está hablando de algo muy interesante. Dice que la fe, la fortaleza, la certeza de lo que no vemos, pero que se cumplirá en nosotros, es por oír la palabra, es por el oír con nuestros oídos terrenales de carne. Oímos la palabra de Dios, y al oír la palabra de Dios se despiertan nuestros oídos espirituales. Y esos oídos espirituales son los que hacen que nosotros querramos acercarnos más al Señor, ser obedientes al Señor, esforzarnos en todas las cosas. ¿Qué cosas has dejado de hacer? Hay muchas veces tuviste fe, fue porque alguien te motivó a hacerlo, ¿cierto? Pero pasó el tiempo y dejaste de hacer las buenas cosas en la iglesia o en la obra o en tu casa. Dejaste de amar a tu esposa, o dejaste de bendecir la obra, o dejaste de bendecir al necesitado en la calle, porque lo hacías solamente por alguien que te impulsaba. O sea, la palabra de Dios no estaba en tu corazón. La palabra de Dios no estaba
verdaderamente arraigada en tu mente. Por eso dejaste de hacer esas cosas buenas. Te volviste un religioso, donde solamente lo hacías para que te vieran. Pero Dios no quiere eso. Dios en su amor quiere que su palabra esté en tu corazón, que medites en la palabra, que hagas lo que la palabra de Dios habla y dice, para que puedas verdaderamente ser un hombre de fe como lo fueron estos héroes de la fe que habla la palabra. Muchas veces Dios te ha hablado de perdonar a tu esposo que te maltrató, que te violó, que te pegó, que te dejó con hijos y no has podido perdonar, porque solamente tienes fe para unas cosas, una fe científica, una fe donde requiere de ver las cosas materialmente, pero no esa fe donde tiene la certeza de que la palabra de Dios se cumplirá en tu vida, si tú perdonas, si tú sacas de tu corazón ese odio o ese rencor. La palabra de Dios nos habla del perdón, no importa si los padres fueron malos, si abandonaron a sus hijos, pero muchos llevan esa carga aún de viejos, de adultos. Entonces, la fe verdadera no se manifiesta, hay un vacío, hay un hueco que necesita ser llenado y tapado y olvidado, y eso lo hace la palabra de Dios. Porque si Dios no se acuerda de nuestros pecados, Él dice que nuestros pecados Él los sacó, los tiró a lo profundo del mar, se olvidó de ellos, de aquellos que Él perdona, de aquellos que se arrepienten. Entonces quiere decir que Dios siempre el Señor hace en nosotros cosa nueva para bendecirnos, para que seamos verdaderamente hombres y mujeres del Señor. Mas el justo por la fe, vivirá, o sea, mas el justo vivirá por la obediencia a la palabra del Señor. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Retrocediere en qué? En los caminos, en la palabra de Dios. Y vuelve otra vez a lo viejo, al pensamiento del mundo, al no perdón, al ser egoísta, al no ser generoso, al mirar con altivez al prójimo, ¿cierto? A no recibir la palabra. Hay gente que va muchas veces a las congregaciones y la palabra de Dios no logra entrar en su corazón, porque hay orgullo, porque hay altivez. Son personas buenas, pero hay algo en ellos, orgullo y arrogancia, donde la palabra no penetra el corazón. Entonces allí hay que hacer como la palabra de Dios dice, ser humildes, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que el humilde, ¿cierto? El Señor lo levanta, mas al altivo el Señor lo mira de lejos. Que el Señor le bendiga, que el Señor sea su fortaleza. Recuerde que la fe es por el oír. La fe es por el oír, y el oír a Dios por la palabra. De esa manera es la fe. La fe está ligada a la palabra de Dios, a la obediencia a la palabra de Dios. No son pensamientos positivos. La fe no es científica cuando hay una realidad patente al observador. Esa no es fe. Esa fe es incompatible con la fe que nos habla la palabra de Dios, pues la fe que nos habla la palabra de Dios es esa certeza, porque la palabra o la promesa que tenemos en nuestros oídos, en nuestra mente, tiene alguien, un sujeto, una autoridad, que es Dios, quien afirma esa palabra y que nos bendice. Que ese Dios que nos dio esa palabra no engaña, no miente, sino que es un Dios verdadero. Es un Dios que nos ayuda, que nos fortalece, que pues nos ayuda en cada dificultad, en cada situación. Hable la palabra, tenga la palabra de Dios en su corazón y expulse con sus labios la palabra de Dios. O sea, no estoy diciendo expulsar de sacarla, sino que pronúnciela. Hable bien a su vida, hable bien a sus hijos, hable bien del dar. Usted no se imagina la palabra de Dios cómo bendice cuando damos. Hacemos riquezas. La palabra de Dios dice hacer riquezas en los cielos. ¿Con qué hacemos riquezas en los cielos? Con las riquezas terrenales.
de esa manera, dando y bendiciendo al necesitado, dando y bendiciendo con nuestras palabras a nuestros hijos, a nuestro esposo, a la esposa, perdonando, olvidando por la palabra de Dios, olvidando la agresión, la ofensa y fortalecidos en la palabra. A eso es lo que Dios llama fe. Obedecer a la palabra de Dios es fe. La fe es obediencia a la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga grandemente, que el Señor bendiga su casa, que el Señor bendiga su familia. Si hay enfermos, si hay necesidad en su casa, que el Señor sea bendiciéndole. Si hay dolor en su corazón, que el Señor sea sanando ese dolor. Si hay ausencia de un familiar por causa de estas dificultades que pasamos en el mundo, que el Señor sea fortaleciéndote, que el Señor sea ayudándote, que el Señor sea supliendo con su poder, con su palabra, la ausencia de ese familiar, de esa persona que se ha ido. Padre, bendigo a las personas que escuchan este mensaje. Padre, llénales de tu gracia y de tu favor, Señor. Padre, bendigo a cada persona, a cada niño, a cada joven, Señor, a cada adulto, Señor. Obra en sus corazones con tu poder, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Señor. Tú eres el Mesías. Padre, obra, Señor, quebranta el yugo, quebranta el rigor, Señor, en tu pueblo, Señor. Bendigo, Señor, a los que bendicen esta obra, Señor. Padre, corta todo rigor en sus vidas. Padre, obra en ellos con tu poder. Bendigo, Señor, a mis hermanos en la congregación, a los que están en otros países, en España, en Italia, Señor, en Venezuela, Señor, en Ecuador. Padre, sé tú bendiciéndoles. Padre, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor. Bendigo a mis hijos con tu poder, con la sangre de Cristo Jesús, con la sangre de Yahshua HaMashiach, y quebranto en ellos toda escasez, toda ruina, todo lo que no es tuyo sea quebrantado en el poder de la sangre de Jesús, en la sangre de Yahshua HaMashiach, Señor. Padre, sé tú bendiciendo, Señor, sé tú obrando en nuestros corazones con tu poder. Padre, gracias porque tú nos enseñas que es la fe, que es obedecer a tu palabra. La fe está ligada a tu palabra, la fe está ligada a la obediencia en tu palabra, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor.